Buenos días, mi nombre es Williams Leal, estudiante de la Universidad Católica del Táchira, actualmente en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, estudiando la carrera de Administración, mención Gerencia de Empresas. En esta oportunidad les voy a hablar sobre lo que vienen siendo los hechos y las bases imponibles del impuesto sobre la renta y del IVA en Venezuela. Desarticulando el término hecho imponible, la palabra hecho imponible puede emplearse para nombrar a una obra, un acontecimiento o algo que se concreta. En cambio, imponible, por su parte, es un adjetivo que se utiliza para calificar a aquello que puede gravarse con un tributo, que es una obligación de pagar algo al Estado que está estipulado por la ley. Teniendo esto aclarado, un hecho imponible es un evento que provoca el nacimiento de la obligación legal de realizar una contribución. Sobre esto es que se hace posible concretar la aplicación del tributo en cuestión. El hecho imponible supone una manifestación específica de capacidad contributiva. El hecho imponible genera una obligación tributaria y a la vez deberes fiscales. Por lo tanto, el sujeto pasivo, que son los contribuyentes, deben pagar el importe correspondiente a la obligación y a la vez cumplir con las exigencias que establecen los mencionados deberes, como suministrar información, abonar intereses de demora, etc. Es importante tener en cuenta que el tributo asociado a un hecho imponible puede ser impuesto o una tasa. En el caso de un impuesto inmobiliario, por ejemplo, el hecho imponible es la propiedad de un bien inmueble, como una casa. Una tasa municipal, por su parte, puede tener como hecho imponible el uso de un servicio público, como por ejemplo el alumbrado, el aseo. Estos son hechos imponibles. Sin embargo, este hecho imponible no puede quedarse abstracto, en solo concepto, debe volverse algo real y cuantificable. Es aquí donde entra el concepto de base imponible. La base imponible es la cantidad sobre la cual se expresa la medición en números del hecho imponible. Cada impuesto tiene una base imponible, distinta según sea su naturaleza. Por ejemplo, en el caso del impuesto sobre la renta, la base imponible es el salario y los demás ingresos gravables del contribuyente, y es sobre este monto sobre el cual se aplica el cálculo del impuesto según sea lo establecido por la ley. Hablar de imponible significa un valor impositivo, un tributo a pagar, es decir, se trata de un valor o monto sobre el cual se va a aplicar el impuesto o tributo, bien de parte sea de una persona natural o una persona jurídica. La base imponible pone en evidencia la existencia de una capacidad económica de los sujetos o pagadores de los impuestos, pero para que este impuesto sea aplicable, el hecho debe valorar de alguna manera, que suele ser en unidades tributarias o monetarias. Para calcular el importe del impuesto, se debe multiplicar esta base imponible sobre un porcentaje conocido como tipo de gravamen, y es el impuesto sobre los órganos gubernamentales correspondientes. Cuando queremos conseguir la cuota tributaria del impuesto a cobrar, tendremos que calcular la base imponible. Es a partir de esta base imponible que se aplica el tributo que corresponda para conseguir el impuesto a cobrar. En Venezuela, el hecho de generación de la obligación tributaria es la obtención de enriquecimientos netos anuales y disponibles, bien sea de dinero o en especie. Las personas naturales y jurídicas están sometidas al impuesto sobre la renta por sus enriquecimientos de origen territorial, es decir, por las rentas obtenidas o causadas dentro del territorio nacional, en lo que se conoce como el principio de la fuente. Adicionalmente, a raíz de la reforma experimentada por la Ley del Impuesto sobre la Renta, desde el año 1999 se adoptó el principio de la renta mundial, en virtud de la cual las personas naturales o jurídicas residentes o domiciliadas en Venezuela están sometidas al impuesto sobre sus rentas de cualquier origen, sea de causa o fuente de ingreso situado dentro del territorio nacional o fuera del país. En pocas palabras, el hecho imponible se da por consecución de rendimientos de capital, los rendimientos de las actividades económicas y las ganancias o pérdidas patrimoniales. El impuesto sobre la renta de las personas físicas se origina mediante los rendimientos del trabajo de las personas. En este caso, son los trabajos de los hechos imponibles. Estos trabajos originan una obligación tributaria que es el impuesto sobre la renta. Cuando trabajamos, por ejemplo, obtenemos una serie de rentas por nuestro trabajo, conocidas como forma coloquial como nuestro sueldo o nuestro salario. La realización de esta circunstancia constituye el hecho imponible del impuesto sobre la renta. Si no trabajásemos y no hubiésemos ningún tipo de ingreso, no hubiera un hecho imponible. Por lo tanto, no se genera la obligación de pagar, ya que no estamos generando dinero.
Según el artículo 4 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la determinación de la base imponible para el cálculo del impuesto será el resultado de sumar el enriquecimiento neto de fuente territorial y extraterritorial. No se admitirá la imputación de pérdidas de fuente extraterritorial al enriquecimiento o pérdida de fuente territorial. La base imponible es la suma de todos los ingresos de todas las rentas, ya sea en dinero o en especie, que logra una persona en un año. A estos luego se les aplicará un gravamen determinado para calcular cuánto tiene que pagar en el impuesto correspondiente. La base imponible es el ingreso neto del contribuyente, descontadas las deducciones legales, y es sobre esta cantidad sobre la cual se calculará la cantidad a pagar en concepto de impuestos. La ley no grava todo el dinero que la persona gana, solo una parte de él. Es la situación jurídica que determina arribar a una cifra sobre la cual se aplicará el porcentaje que nos permitirá conocer cuánto tiene que pagar el sujeto pasivo, es decir, el importe sobre el cual se aplica la tasa o alícuota. En pocas palabras, la base imponible para el pago del impuesto sobre la renta será aquella que resulte de restar de la totalidad de los ingresos gravados las devoluciones, los descuentos, los costos, los gastos y las deducciones imputables a tales ingresos. Parafraseando el artículo 1 de la ley del IVA, la base imponible recae sobre los sujetos pasivos, ya sean personas naturales o jurídicas, sobre los cuales se verifica el hecho imponible, los cuales están obligados al pago de este tributo y al cumplimiento de los deberes formales establecidos en el Código Orgánico Tributario de Venezuela. El hecho imponible es de tipo múltiple, dado que la ley menciona diversas fuentes de operaciones individuales, cada una de las cuales constituye un hecho generador del impuesto. Según el artículo 3, constituyen hechos imponibles a los fines de esta ley las siguientes actividades, negocios jurídicos u operaciones. Número 1. La venta de bienes muebles corporales, incluida la de partes, alícuotas en los derechos de propiedad sobre ellos, así como el retiro o desincorporación de los bienes muebles realizados por los contribuyentes de este impuesto. El IVA se exige en todas las operaciones o entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados por empresarios o profesionales a título oneroso, ya sea habitual o con carácter ocasional, siempre que las operaciones se realicen en el ejercicio de una actividad profesional o empresarial. Número 2. La importación definitiva de bienes muebles. Número 3. La prestación a título oneroso o servicios independientes ejecutados o aprovechados en el país, incluyendo aquellos que provengan del exterior en los términos de esta ley. También constituye hecho imponible el consumo de los servicios propios del objeto. Número 4. La venta o exportación de bienes muebles corporales. Eso sí, siempre que sea a título definitivo y para su uso o consumo fuera de dicho territorio. Y 5. La exportación de servicios. Cualquier prestación realizada en el país a título oneroso y sin relación de dependencia, cuya utilización o explotación efectiva se lleva a cabo en el exterior. En el IVA, la base imponible es el elemento cuantitativo sobre el cual se aplica la alícuota tributaria para determinar el impuesto. Esta situación jurídica determina arribar a una cifra donde a la cual se aplicará un porcentaje que nos permitirá conocer cuánto tiene que pagar el sujeto pasivo, es decir, el importe sobre el cual se aplica la tasa o alícuota. Y este se aplica en las ventas de bienes muebles, en la exportación de bienes o en la prestación de servicios. Una vez establecida esta base imponible, se procede a aplicar la alícuota del tributo, que es una tasa o porcentaje establecido en la ley que debe aplicarse a la base imponible para determinar el monto del atributo a pagar por parte del contribuyente de este impuesto indirecto. En ocasiones, a la base imponible hay que añadirle o restarle ciertos conceptos que se incluyen en la contraprestación, como transporte, descuentos, seguros, entre otros. Finalmente, el comprador pagará la contraprestación correspondiente del impuesto sobre el valor añadido, que se calcula sobre la base imponible y no sobre la contraprestación. Es decir, cuando una persona compra determinado objeto, la base imponible será el valor a aplicar un porcentaje. Por ejemplo, cuando una persona particular va a un establecimiento comercial a comprar un televisor, este televisor tiene un monto total de venta al consumidor final, pero si se pone a detallar la factura de compra, esta puede detallar que tiene estructura de 3 montos. Tiene el monto imponible, que viene siendo la base imponible, tiene el monto del IVA y tiene el monto total. La base imponible es el valor sobre el cual se aplica el porcentaje, que en Venezuela, el actual, es del 16%. Y bueno, esto ha sido todo el video. Básicamente el hecho imponible se puede resumir en la acción que genera
el motivo de cobranza por parte del Estado hacia los contribuyentes, y la base imponible pues viene siendo la cuantificación de este hecho, la medición en números para ver qué porcentaje o qué tasa se le va a cobrar a la persona. Muchas gracias.